Buenos días, hermanas. Hoy martes 23 de junio. Seguimos con la serie Tiempo de Orar. Y hoy vamos con el tema número 9. Hoy vamos a hablar acerca de Proverbios. Hemos estado estudiando algunos personajes bíblicos. Sobre todo empezamos con lo que nuestro Señor Jesús nos enseña acerca de la oración. Recuerden que lo que estamos viendo son principios para realmente tener una oración pues que cumpla su propósito. Y el libro de Proverbios nos da realmente unos secretos para que la oración que hagamos sea una oración agradable a los ojos de Dios. Y el tema de hoy es el tema número 9 y se llama Proverbios, la oración que agrada a Dios. Vamos a leer la primera cita, son 3 las que vamos a leer. Y esta cita dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Es así en la versión Reina Valera 1960 y el versículo es Proverbios 15:8. Quise ponerles también en otra versión, en la versión Dios habla hoy, porque es como un poquito más fácil de entender. Y la versión de Dios habla hoy dice: el Señor no soporta las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado la oración de los justos. Entonces les decía que estamos viendo esos principios, esos consejos que nos da la propia palabra de Dios para que realmente tengamos una oración agradable ante los ojos de Dios. Nos está diciendo que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que ofrece, que hace mandas, que hace ciertos rituales, pero tienen una vida impía delante de Dios. La impiedad tiene mucho que ver con el pecado, pero sobre todo esto, como se entiende en su palabra, impiedad, la gente que no tiene piedad, la gente que no conoce la misericordia, primeramente porque no cree en la misericordia de Dios y tampoco siente compasión o misericordia hacia su semejante. La versión Dios habla hoy lo dice así: el Señor no soporta las ofrendas de los malvados. O sea que puedes llevar lo que quieras, pero si tú eres una persona inmisericordiosa con las demás personas, o que te comportas de una manera malvada, perversa con los demás, que haces daño a tu prójimo, entonces el Señor no hará caso de tu oración, no recibirá con agrado tu oración. Dice: más la oración de los rectos. ¿A qué se refiere? A ellos que hacen las cosas conforme a la rectitud de Dios, conforme a la justicia de Dios. La versión Dios habla hoy dice: pero recibe con agrado la oración de los justos. Y ya hemos dicho muchas veces, esos justos, ¿quiénes son? No son la gente que es buena en sí misma, porque la palabra nos dice que no hay bueno ni aun uno, que todos nos apartamos de Dios. Pero la Biblia llama justos a aquellos que han creído en la justicia de Dios y que aparte viven conforme a esa justicia. Al saberse que ahora son salvos de sus pecados, pues ya no quieren vivir más en esos pecados, sabiendo que el precio de tu pecado fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú sabes que eso fue lo que costó tu pecado, ya no vivirás conforme a tu justicia o conforme a tu manera de pensar, sino que vivirás conforme a la justicia de Dios. Entonces, cuando uno vive conforme a la justicia de Dios, uno puede llevar su oración a la presencia de Dios y ser agradable a Él. Ahora, vuelvo a recordarles, orar significa hablar con Dios. ¿Y de qué me sirve que mi oración le agrade a Dios? Bueno, pues porque Él tiene toda la autoridad para contestar y cambiar la situación conforme a la oración que le esté pidiendo. Pero si yo le soy desagradable, ¿acaso creen ustedes que escuchará mi oración? ¿O acaso hará caso a lo que estoy orando? La otra cita de Proverbios nos da una idea más o menos parecida. Es ahí en Proverbios 16:10. Creo que estoy mal en la cita. Es Proverbios 15:29. No la corregí. Proverbios 15:29 dice así: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Esta es en la versión Reina Valera 1960. Entonces aquí hay que cambiarle. Proverbios 15:29 dice: y el Señor se aleja
de los malvados, pero atiende la oración de los justos, en la versión Dios habla hoy. Y es muy parecido a lo que leímos en el versículo anterior, ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 8, nos dice que el sacrificio, o sea, las ofrendas, lo que tú le puedas querer llevar a Dios o lo que te quieras comprometer con Dios, si tú eres una persona malvada, al Señor le desagrada. Por mucho que te sacrifiques, eres una persona desagradable delante de Dios. Pero nos dice ahí en Proverbios 15:29, dice, Jehová está lejos de los impíos. Es lo mismo que está diciendo, o sea, eres desagradable, por lo tanto el Señor se aleja de ti, porque vives en maldad. Pero Él oye la oración de los justos, y vuelve a pronunciar aquí la palabra justos, aquellos que obran conforme a la justicia de Dios. Ahora les comentaba también en alguna ocasión mucha gente que sale a robar y encomienda a Dios su camino, como si acaso Dios se agradara de una oración así. O quiere hacerle daño a otra persona y le pide a Dios ayuda. Esto es algo inconcebible porque Dios es santo, 3 veces santo. Entonces, es santo en toda su plenitud. No puede tolerar ni tantito el pecado y mucho menos puede ser cómplice de tu maldad. Por lo tanto, que si uno vive en maldad, el Señor se aleja de ti, te considera una persona impía, malvada, pecadora. Pero si acaso tú te has apartado de esas impiedades, te has arrepentido y has vuelto tu camino perverso al camino santo de Dios, Él atiende la oración, porque has recibido la justicia que viene solamente por el Señor Jesucristo. Y quiero leer el último versículo, ahí mismo en Proverbios, pero en Proverbios 28:9 dice así, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esto es en la versión Reina Valera 1960. Y me llama la atención como dice, aparta su oído para no oír la ley. El que aparta su oído. ¿Qué quiere decir? Que el Señor te llama, el Señor te enseña, el Señor te habla de muchas formas, te habla a través de la palabra, te habla a través de estos audios que se envían, te habla a través de otra persona que te comparte, te habla a través de las circunstancias. Él habla a tu corazón y Él te está diciendo que dejes de hacer o hagas lo que Él te está ordenando. Que dejes de hacer algún pecado o hagas aquello que Él quiere que tú hagas. Pero si tú dices no, aquí en el versículo anterior dice que Él se aparta de los malvados, se hace a un lado o se aleja de los malvados. Y aquí está diciendo que la persona malvada aleja su oído de la ley. Es como cuando tienes la oportunidad de escuchar, leer la palabra y prefieres hacer otras cosas, apartas tu oído. ¿Por qué? Porque no te conviene. Prefieres escuchar otra clase de doctrina porque lo que se está enseñando no te conviene. No te conviene que te digan que lo que haces es pecado. No te conviene que te digan que por el camino que vas muy mal. No te conviene. Y entonces, ¿qué hace aquí esa persona malvada? Aparta el oído de oír la ley, de oír la palabra de Dios. Y así hay muchas personas. Y realmente oír la palabra de Dios es algo deleitoso, pero también es algo muy duro. Muchas veces tenemos que escuchar esos regaños, esas exhortaciones, ese redarguir del Espíritu Santo que nos está diciendo, ya deja tu pecado. Pero ¿qué decisión tomamos? ¿Nos hacemos a un lado para hacernos de la vista gorda o de oído sordo? No, mejor nos acercamos a Dios, escuchamos con atención la ley y nos apartamos del mal. De lo que nos tenemos que apartar es del pecado, no de la ley, no de Dios. Porque cuando nosotros nos apartemos del pecado y de ese mal camino que llevamos, entonces estaremos más cerca de nuestro Señor. El Señor no se alejará de nosotros, sino que se acercará a nosotros, inclinará su oído a nuestra oración, se agradará de nuestra oración. Seremos personas agradables delante de Él y entonces nuestra oración no será abominable. Dice aquí, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Leámoslo en la versión Dios habla hoy que dice,
Si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Y es que así es muy cómodo. Realmente mucha gente no quiere atender la ley de Dios, no quiere obedecer sus mandamientos, no quiere dejarse transformar por la mano de Dios. ¿Qué significa que tú entregues tu vida a Dios? Pues que realmente todo va a depender de Él. Tu trabajo, tu familia, tu salud, tu integridad, todo. Y habrá muchas cosas en tu vida que estorben en tu relación con Dios y que Dios irá quitando. Pero hay mucha gente que no está dispuesta a renunciar a eso. Recuerdo nuevamente el ejemplo del joven rico. Él quería estar cerca de Dios, sí quería, sinceramente lo quería hacer. Él se acercaba a su manera e incluso dice que cuando le dijo al Señor que él necesitaba para entrar en el reino de los cielos, el Señor le dijo, pues cumple los mandamientos. Y el joven rico, y llama la atención que era joven, esta persona que podía estar en el relajo, dice, no, yo he estado en los mandamientos de Dios desde niño. Entonces cuando el Señor le dice, sí, yo lo sé, pero el Señor que conocía su corazón sabía que había algo, lo cual él no estaba dispuesto a dejar, que era el dinero. Le dice, bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico se aparta de Dios y deja ahí a Jesús. Y el Señor Jesús le ve irse con tristeza. Y así es la realidad para muchas personas. Quieren que Dios escuche sus oraciones, quieren que Dios atienda a sus palabras, a los que ellos quieren estar bien, quieren ser agradables delante de Dios. Pero no están dispuestos a ser transformados por la obra de Dios. Dios sabe lo que tienes que dejar y no para todos es lo mismo. Hay como, obviamente estamos hablando de pecado, pero hay personas que aman más, no sé, las fiestas, otros aman más el dinero, otros aman más su trabajo, y el Señor va a ir puliendo y va dándole forma a esa persona hasta que esa persona entregue totalmente su vida a Dios. Y esa persona será agradable a Dios y Dios escuchará su oración. Pero si tú no quieres atender la ley de Dios, entonces ¿cómo esperas que Dios soporte tus oraciones? Otro ejemplo claro es cuando dice que si tienes algún problema con un hermano, que dejes tu ofrenda ahí y vayas y te pongas a cuentas. Y luego regreses y des tu ofrenda. Es lo mismo que leímos en el primer versículo, que decía que el sacrificio de los malvados es abominable. Dios lo rechaza. Si tú estás en disputa con alguien más, Dios rechaza tu sacrificio, tu ofrenda, tu oración. Dios la rechaza. Pero si tú sientes misericordia por aquella persona que te ha ofendido o estás realmente arrepentido por aquella persona a la que tú ofendiste, y eso es solo un ejemplo, entonces Dios acerca su oído a ti y te escucha y le eres agradable. Pero entonces si tú nunca hablas con Dios, si tú no obedeces a Dios, si tú nunca quieres escuchar a Dios, ¿cómo esperas que Él te escuche? Es lo que nos está diciendo aquí Proverbios 28:9. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios va a soportar sus oraciones. Y así hay muchas personas que dicen, es que Dios no me escucha, es que yo le he pedido y no me da, es que Dios no existe. Bueno, pues es que si tú nunca atiendes los mandamientos de Dios, ¿cómo esperas ser atendido por Él? Y no es como una venganza, es algo lógico. Dios ha dado sus mandamientos para que nos alineemos en ellos y vivamos de una manera verdaderamente feliz. Hablo de una felicidad espiritual, de una plenitud espiritual, no algo vacío, no de las doctrinas de prosperidad que ahorita tanto andan ahí enseñando, sino que hablo de la verdadera felicidad. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que teme a Dios, bienaventurada la persona que confía en el Señor, bienaventurada, dichosa, feliz, porque confía en Dios, y si confía en Dios le obedece, y si le obedece Dios escucha sus oraciones. Así que otro principio muy importante para que tu oración sea una oración correcta es que obedezcas los mandamientos de Dios. Antes de pedir, escucha lo que Dios quiere decirte. Que Dios te bendiga.